Año tras año, cada vez más personas abandonan sus lugares de origen para buscar un mejor futuro para ellos y para sus familias. El despojo económico, la falta de acceso a la educación, el desempleo, la violencia y otros factores estructurales y personales han motivado a las personas de todo el mundo, pero mayormente de los países centroamericanos, a buscar una nueva vida, principalmente en los Estados Unidos. Los migrantes irregulares enfrentan un largo y peligroso recorrido, ya que es un trayecto lleno de terrenos y situaciones difíciles, como desiertos, cruce de ríos, formas inseguras de transporte, etc. Aparte de todo esto, también se enfrentan a la inseguridad y a la discriminación. Cabe destacar que se les dice migrantes irregulares en lugar de ilegales, ya que este término es incorrecto, porque de acuerdo con el 13º artículo de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su lugar de residencia dentro del territorio de un estado. Los principales problemas a los que se enfrentan los migrantes en su recorrido por México para llegar a los Estados Unidos son los robos, los secuestros y el crimen organizado. Estos son los tres principales problemas. Sin embargo, es de hacer notar las conductas de discriminación y racismo que padecen las personas migrantes durante el tránsito por nuestro país, ya que esto implica un ambiente de violencia y agresión contra las personas migrantes. Ellas me hacen la narrativa de yo sé que cuando salga de Honduras me van a violar. Tengo que tomar anticonceptivos porque eso es lo que me espera en el camino. 1 de cada 3 migrantes sufre violencia a su paso por México. Según un artículo de El País, el 80% de la información sobre la migración que se destina a los medios de comunicación no proviene de migrantes como fuente. En el mismo estudio se observó que la mitad de los reportes no usa la palabra persona para dirigirse a los migrantes. Esto hace que se deshumanice a todas las personas que están pasando por este proceso. Dichos artículos hacen uso de términos como asalto, oleada, vena o ilegal, que así generando un discurso criminalizador y preventivo frente a las migraciones. A pesar de lo cruel y grave que es el asunto, el tema no se le daba tanta luz antes, siendo opacado por la imagen del mexicano siendo víctima en este proceso del camino al sueño americano. Y aunque es verdad que muchos mexicanos también sufren al cruzar la frontera a los Estados Unidos, en su mayoría no tienen que pasar por el infierno que pasan los centroamericanos y sudamericanos al atravesar por el territorio mexicano. Durante mandatos presidenciales anteriores y el actual gobierno, los medios optaron por no mostrar cómo nos otorgó recursos suficientes, humanos y económicos a las instituciones del gobierno mexicano encargadas de ofrecer protección y guía a esos mismos migrantes, y así por años atrás. Hasta este año fue que el tema cobró más relevancia en los medios, tras que la bomba de la migración explotó en el país, teniendo cifras récord de migrantes en la frontera Guatemala-México y que la Guardia Nacional realizó un operativo que resultó ser altamente violento. Esto llegó al punto en que la Organización de las Naciones Unidas exigió a las autoridades mexicanas respetar los derechos humanos de los migrantes, tras el violento operativo para disolver una caravana de migrantes en el estado de Chiapas. Los noticieros, tan solo un poco antes del reclamo de la ONU, se enfocaron en la cantidad de migrantes que habían llegado por ambas partes, los que regresaban de Estados Unidos y los que apenas entraban a México por Guatemala, y cómo estas personas estaban incontrolables. Aunque esta marginalización en los medios es una mayoría, hay que aclarar que no es una totalidad, ya que sí han existido reportes, artículos, documentales y otros medios que han puesto foco en este problema. Un ejemplo es la película La Jaula de Oro, que aunque es una ficción, retrata muchos de los obstáculos que atraviesan los centroamericanos por México. Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago.
como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo, de la emoción que vamos a ir al otro lado. Para referirnos a la teoría del establecimiento de la agenda, podemos decir que los medios de comunicación tienen una influencia innegable en la sociedad. De esta manera, la mayoría de las conversaciones que tenemos están relacionadas con la información que obtenemos a través de la televisión, radio o la prensa. Esta teoría afecta directamente a los migrantes en México, porque se puede decir que los medios de comunicación se han enfocado en darle prioridad a la cantidad de migrantes que llegan al país, dejando de lado las injusticias que estas personas viven día con día. En realidad, son muy pocas las noticias que hablan de este tipo de temas. Podemos decir que las opiniones de las personas dependen en si son abiertamente aceptadas por la sociedad o no. La relación que existe entre la teoría y las injusticias que sufren los migrantes en México o en su paso por el país es justamente que a la hora de alzar la voz para defenderlos o visibilizar lo que está pasando, las personas suelen callarlo porque no se preocupan por ellos ni por su bienestar, y en caso de decir su opinión, pueden caer en el grupo minoritario al que tanto le temen. Tengamos presente que el hecho de que los medios invisibilicen un tema tan importante en la actualidad, lo único que ocasiona es que no haya avances positivos dentro de este fenómeno. Para que se pueda generar un debate público, es necesario tener acceso a la información relevante y datos reales. De esta manera, podemos emitir juicios, reflexionar y promover un cambio trascendental. Los migrantes son personas que están escapando de un lugar que no les brinda ni seguridad ni una vida plena para sus familias y que esperan llegar a un lugar con mejores oportunidades. Por eso, no es justo que se les discrimine o no se cumplan sus derechos. Al final de cuentas, son humanos como cualquiera de nosotros. Y hay que recordar que el hecho de que no vivamos una situación similar no significa que esto no suceda. Y así es como las teorías de la comunicación en realidad son parte de nuestra vida cotidiana. Y aunque no creamos, nuestras ideas y percepciones están muy influidas por los medios de comunicación que consumimos con frecuencia. Por eso te recomendamos a ti, nuestro más querido espectador, que seas muy consciente de lo que consumes en la televisión y que tu lado crítico nunca deje de existir. Hasta la próxima.